Hola amigos, les saludamos como cada semana en Motor en V. En nuestro programa de hoy les vamos a ofrecer un amplio reportaje sobre la última prueba disputada del Campeonato Gallego de Motocross, una prueba que se disputó en el circuito de Tabuexa, en As Neves, y que reunió a cerca de 50 pilotos en las distintas categorías. Además les vamos a presentar el último modelo de Opel, un todocamino de tamaño pequeño, el Opel Mokka, que aporta además frescura a la gama de la marca alemana. Por último, vamos a hablarles de una leyenda de los rallies de los años 60, el Renault Alpine, que ahora tiene una réplica en forma de un moderno concept car. La última prueba del Campeonato Gallego de Motocross se disputó en el circuito de Tabuexa, en As Neves, que puso el broche de oro sobre su cuidado trazado, preparado ya para albergar pruebas de carácter nacional en 2013. 60 pilotos tomaron parte en esta prueba y llenaron el amplio paddock del circuito pontevedrés. Nuestras cámaras pasearon por él en los minutos previos a las carreras, para descubrir que la pasión por la mecánica puede ser algo que se adquiera desde muy joven. Aunque no se crean, también hay veteranos empeñados en estos menesteres, como Paco Rial. Pero que el motocross es un deporte que seduce a los más jóvenes dan fe estas imágenes. Y además es de una belleza plástica que hace que los aficionados a la fotografía tengan un filón inigualable para captar imágenes. Aunque eso sí, no a todos les gusta. Pero nos vamos a las carreras, que es lo importante, y sobre el circuito de Tabuexa abrieron las hostilidades los más jóvenes, los pilotos alevines, con 14 inscritos, para que luego se diga que no hay cantera. Salida de la primera manga, rugen las motos de 65 centímetros cúbicos y Nico Otero se pone en cabeza con la máquina número 72. Solo Caetano Horta le sigue, aunque ya a cierta distancia, mientras que José Canosa y Breixo Atrio pelean denodadamente por el tercer lugar. Cuando todo parecía decidido, el líder Nico Otero se iba al suelo y Caetano Horta le adelantaba, pero pocos metros después, con Nico ya reincorporado, a Caetano le gripa la moto y ve frustrado su triunfo. Nico Otero gana así la primera manga por delante de Canosa. En la segunda manga, Caetano no sale al no conseguir reparar su moto. En esta categoría pudimos ver a pilotos muy jóvenes, en su primera temporada la mayoría, que son la auténtica cantera para el futuro del motocross gallego. Todo resultó más tranquilo para Nicolás Otero, que pudo rodar relajadamente para llegar con 41 segundos de ventaja a meta. El segundo clasificado volvió a ser José Canosa y tercero Breixo Atrio. Con estos dos triunfos, Nico Otero se proclamaba campeón gallego de la categoría Alevín. En la primera manga iba primero toda la manga y en la última vuelta me caí y me adelantó Caetano. Después, justo llegando a 3 curvas del final, le gripó la moto y quedé primero. Y en la segunda manga salí primero y ya quedé primero toda la manga. Y gané el campeonato de Supercross y de Motocross. En Tabuexa se subió un peldaño más en edad y potencia cuando salieron a pista los pilotos de la categoría Promesas, con motos de 85 centímetros cúbicos. El actual campeón de España de la categoría, Rubén Fernández, con su Suzuki, le daba caché a una parrilla en la que se alinearon 10 pilotos. En la primera manga, Sergio Fernández, el hermano del campeón de España, era quien se ponía en cabeza con su Kawasaki, en
en una prueba que suponía su recuperación tras una lesión de brazo que le tuvo apartado de las pistas. Su hermano Rubén parecía escoltarle con la Suzuki, siendo la KTM de Joel Antón quien marchaba tercera. Estos tres pilotos comenzaron a tomar distancia sobre los demás, entre quienes estaban Yago Martínez, Pablo Soto o Cristian Laíño. En la última vuelta ocurrió algo inesperado cuando Sergio Fernández, convaleciente de una enfermedad, llegaba al límite de sus fuerzas y se iba al suelo. Entonces su hermano Rubén tomó el mando de la prueba y entró en meta en primera posición. Joel Antón hizo también un segundo puesto, mientras Sergio se reincorporó y aún pudo firmar un tercero. En la segunda manga, Rubén Fernández sale como un tiro y empezó a poner distancia sobre Joel Antón. Sergio Fernández, por su parte, sale mal y pasa quinto en la primera vuelta, pero a partir de ahí comienza una remontada a pesar de sus problemas físicos y de estar muy bajo de forma, y supera primero a Yago Martínez y después a Pablo Soto para entrar tercero. Buena puesta a punto para todos ellos de cara a la última cita del Campeonato de España, donde Rubén puede revalidar su título. En la primera manga empezamos segundos ya, salimos segundos detrás de mi hermano Sergio, que fue delante mía hasta la última vuelta que cayó, y al final quedé yo primero. Después la segunda manga ya salí yo primero, ya me escapé y nada, quedé primero en el campeonato, en la carrera y nada, muchas gracias a todos. Y de los más pequeños pasamos a las categorías superiores, donde la organización, con buen criterio, decidió aunar las 4 categorías, senior, junior, aficionados y veteranos, en la misma valla, dada la anchura y buena parrilla del circuito de Tahuesha. El espectáculo fue formidable, con 35 pilotos rodando con objetivos diferentes. Entre los inscritos había que destacar a los hermanos Bernárdez, Aarón, que dejaba el enduro para volver a sus orígenes, y Abel, que probó de nuevo en su circuito Talismán. En la primera manga vimos una fulgurante salida del veterano Juan Fernández Puga. El de Carballo se puso al frente de un grupo en el que iban Adrián Cruz y Óscar Barciela, que llevaba una cámara subjetiva de motor en U. Puga le duró poco la cuerda y Cruz pasó a liderar la carrera, seguido por Barciela. Pero por detrás llegaba un desatado Aarón Bernárdez, que pasaba primero a Barciela y después a Cruz, que se iba al suelo, como vemos desde la cámara del propio Barciela, para ponerse en cabeza. A partir de ahí, Adrián Cruz todavía tenía tiempo de reincorporarse y recuperar el tercer puesto que le había arrebatado José Feijóo. En esta manga, la victoria en senior era para el propio Aarón Bernárdez, en junior para Óscar Barciela, el mejor veterano era Juan Fernández Puga y en aficionados vencía a Adrián Lijó. En la manga vimos como Aarón Bernárdez volvía a salir muy relajado y en la primera vuelta pasaba Feijóo, Puga, Adrián Cruz y Barciela por delante del de Cangas. Aarón comenzó a recuperar posiciones y dedicó también algunas florituras al público y a nuestra cámara. Mientras, nuestra otra cámara onboard era testigo de la lucha entre Barciela, su operador, con Puga. La remontada de Aarón Bernárdez le coloca de nuevo líder en la tercera vuelta, pero una más tarde se va al suelo de una forma espectacular a la salida de un salto, fracturándose una pierna.
Las asistencias lo tuvieron que retirar del circuito, mientras Feijóo tomaba la delantera hasta que un desatado Juan Outón llegaba por atrás para hacerse con el liderato. Juan Cruz también se aprovechaba del pinchazo físico de Feijóo, mientras nuestro cámara, Óscar Barciela, casi perdía el escape suelto en su moto, lo que le impidió luchar por la victoria, que en el ocaso del día se llevaba Outón. Barciela, no obstante, se hacía con el primer puesto en junior, Puga repetía en veteranos y Feijóo hacía lo propio en aficionados.